Buenas tardes, compañeros. En esta tarde les vengo a mostrar el análisis completo para un filtro pasabajas de primer orden. Como lo vimos a la vez anterior, en una diapositiva anterior, el análisis general es algo así como esto que muestro en esta figura. Dos impedancias, Z1, una impedancia Z0, combinada de tal manera que puedan ejercer un filtro, en este caso pasabajas, pero también puede ser el análisis de filtro pasaltas, ¿no? Todo dependerá de la forma en que acomoden estas impedancias de aquí. Para el caso que nos ocupa, un filtro pasabajas de primer orden puede ser algo sencillo como esto que está acá. Hay muchas configuraciones, dependiendo, pueden ser bobinas con resistencias, un elemento reactivo y un elemento pasivo generalmente, ¿no? Para este caso, bueno, podemos decir que la impedancia Z1 fue sustituida por un elemento pasivo, es decir, Z1 fue sustituido por un elemento pasivo llamado en este caso un resistor R. Por otro lado, la impedancia marcada como ZO fue reemplazada por una impedancia del capacitor, que como sabemos depende de la frecuencia de este, ¿no? Algo así, J omega RC, o como bien sabemos nosotros, omega pues se puede sustituir por el valor de la frecuencia que queremos. Omega igual siempre es igual a 2pi por la frecuencia en hertz, entonces omega siempre será en radianes sobre segundo, ¿no? Hay quienes en otros libros aplican también el concepto de S como frecuencia compleja, sustituyendo J omega, ¿no? Va a depender del libro que utilicemos y la aplicación que se use. Generalmente para libros de control viene de esta manera, ¿no? Pero generalmente en filtros ya viene como omega. Retornando al circuito anterior, entonces podemos redibujar este con el voltaje de entrada llamado VI, y las dos impedancias, en este caso R, y la impedancia de salida ZO, que es para nosotros 1 sobre J omega C. Aquí me equivoqué, es J omega. Voy a borrar aquí, es el borrador, y borrar aquí esta letra. Debe ser simplemente, perdón, me equivoqué, puse un puntero láser. Debe ser una pluma, J omega C, ¿verdad? La frecuencia radianes por segundo por el capacitor, 1 entre eso. Por lo tanto, siempre existirá un atraso de 90 grados en un capacitor debido a este valor de J. Por divisor de voltaje, entonces podemos encontrar el valor de VO directamente aquí. El valor de VO dependerá de estas dos impedancias, la impedancia 1 sobre J omega C y la impedancia R, es decir, el valor del voltaje de entrada VI multiplicado por la impedancia de salida, que es 1 sobre J omega C, entre las dos sumas de impedancias R más 1 sobre J. Bueno, dejo un puntero porque está un poquito fallando mi borrador, pero ahí está. Cuesta trabajo cuando son escritos que llevan una división, ¿verdad? De esta manera. Entonces podemos escribir aquí para recordar un poco. Esto es por divisor de voltaje. Voltaje de entrada por la impedancia de salida, por la impedancia en la que se desea obtener voltaje, entre la suma de impedancias. Eso me entrega entonces, haciendo aquí cálculos y demás, podemos multiplicar directamente por un color distinto para que se note aquí con el voltaje. Vamos a multiplicar todo esto por J omega arriba y abajo, y también J omega C, J omega C también abajo,
De manera que el circuito, la ecuación de salida, perdón, me arrojaría un poco distinto al anterior. Es representar lo mismo, pero un poquito más sencillo, ¿no? Tenemos ahora voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada será igual a simplemente 1 omega j omega c contra j omega c. Aquí multiplicar me quedaría entonces en el denominador el valor de j omega rc más 1. J omega c, j omega rc es más 1. Esta ecuación es importante porque me representa la relación de salida con respecto a la entrada. Muchos le llaman función de relación, a veces le llaman también función de transferencia. Pero eso ocurre siempre que utilizan la variable s, ¿no? Con las condiciones iniciales igual a 0. Yo prefiero llamarla, en este caso, algo más general, que sea la relación de salida con respecto a la señal de entrada. La señal de BI puede ser cualquier señal. Esto puede ser realmente cualquier señal. Una señal de un electrocardiograma, una señal de un, no sé, de un sensor. Importante es que tenga, pues, como cualquier señal, componentes espectrales que se desee enaltecer o eliminar o dejar pasar, etcétera, etcétera. En este caso son pasabajas, pues componentes espectrales que se desee pasar en un determinado ancho de banda, ¿no? Pero normalmente para pruebas, para hacer pruebas se utilizan señales senoidales, ¿verdad? ¿Qué se espera aquí? Bueno, que la señal senoidal, una vez que empiece a pasar por el filtro, pues solamente aquellas frecuencias que sean de baja, para la redundancia, baja frecuencia, puedan verse favorecidas a salir en BO, pero frecuencias de muy alta frecuencia, señales de muy alta frecuencia, quise decir, no logren pasar en el filtro y se vean atenuadas cada vez más. ¿Sí? Por ejemplo, señales como estas, de baja frecuencia, o inclusive la frecuencia de 0 Hz o de corriente directa, que estas se vea mejorada, que pase la señal de salida, que BI prácticamente sea igual a BO. Pero señales muy grandes, de frecuencia muy elevada, como estas, de frecuencia muy alta, pues se vean reducidas y aparezcan pequeñitas como estas, ¿no? La idea es que conforme más sube la frecuencia, conforme sube más la frecuencia aquí de entrada, prácticamente ya aparece haciendo mucha frecuencia, pues en la salida, esto es decir, esto es BI y este es BO, pues en la salida usted vea algo muy parecido así, a 0, ¿no? Son alta frecuencia, salga 0, baja frecuencia, salgan prácticamente igual, frecuencias intermedias pues salga un poquito bajo, depende de su frecuencia que usted elija como frecuencia de corte, es decir, a partir de la cual quiere dejar pasar las señales. Lo importante aquí es que hay que recordar, recordar que no solo se evalúa la magnitud de la señal, o sea, la amplitud como va decreciendo con respecto a la entrada, sino también la fase, ¿no? En el caso de la magnitud, pues podemos recordar que es una gráfica muy sencilla donde se grafica la parte real de este número complejo, el número complejo que nos quedó aquí en la ecuación
de relación salida-entrada o función de transferencia. Y nos queda también una parte imaginaria. Para graficar entonces el vector que resulta, necesitamos establecer un ángulo θ y una magnitud m. Esta magnitud m puede ser directamente la magnitud de este vector, es decir, la magnitud de esta relación de BO, con respecto a BI. Aquí me había equivocado, no sé por qué. Bueno, es BO con respecto a BI. Bueno, en este caso, el ángulo θ también importa, ¿no? En el caso de la magnitud, pues este valor de magnitud es como si calculara el valor del módulo de un número complejo. Es decir, la parte real del número complejo al cuadrado más la parte imaginaria del número complejo también al cuadrado. ¿Cómo identificamos la parte real del número complejo? Bueno, pues la parte real imaginaria pues, se detecta simplemente con el que corresponde al valor de j. Esta parte es la parte imaginaria del número complejo de abajo y esta es la parte real del número complejo, ¿verdad? El ángulo se evalúa simplemente obteniendo el arco tangente de la parte imaginaria entre la parte real. Sí, pues se encuentra directamente tangente a un ángulo, es cateto adyacente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, en este caso, despejando el ángulo, arco tangente de la parte imaginaria entre la parte real. ¿Sí? La parte imaginaria se encuentra en el eje de las y la parte real en el eje de las x. Muy bien, entonces a partir de nuestra ecuación, como nos quedó del circuito anterior, su relación de salida-entrada pues es esta, ¿no? Un poquito más ya ordenada. Este filtro tiene su salida. Entonces, ¿cómo podríamos obtener nosotros en magnitud? La magnitud de ese número complejo, toda esta función que está aquí, sería, bueno, vamos a evaluarla, B0 sobre BI en magnitud, que es representada como, bueno, esta nomás tiene parte real, ¿sí? Entonces su parte real es 1, pues podemos probear un poquito aquí para jugar un poquito con los números. 1, parte real al cuadrado, no tiene parte imaginaria, entonces 1 al cuadrado, raíz, entonces me quedaría 1, entre la parte imaginaria y la parte real. Aquí está bien definida, la parte real es 1, al cuadrado, la parte imaginaria es omega RC, y aquí se identifica, ¿no? Necesitamos también elevarla al cuadrado, y todo esto la raíz. ¿Ok? Eso lo puedo arrojar PO sobre BI en magnitud es igual a, para reescribirlo un poco, 1 sobre 1 más omega RC al cuadrado raíz. Pero esto es en magnitud. En fase, ¿qué sucede? En fase es el ángulo que ha terminado por... Bien, entonces, para este caso, θ representa el ángulo de desfasamiento de la señal. Tenemos ahora, para la parte del numerador, pues el ángulo, podemos decir que genera un ángulo de 0 grados. Si esta es la parte real y esta es la parte imaginaria, pues vemos que en la parte de arriba pues no hay parte imaginaria, por lo tanto el vector generaría un ángulo de 0 grados aquí, ¿no? Está valor de 1. Pero la parte del numerador generaría un ángulo pues negativo, esperarse que sería por acá. ¿Sí? Las partes del numerador generalmente hacen números
positivos y la parte del denominador negativos con respecto al eje, ¿no? Es decir, en este sentido de la medición. Entonces aquí tenemos el módulo, la parte imaginaria y la parte real, ¿verdad? Por lo tanto, para esta ecuación que tenemos acá, pues sería el arco tangente de la parte imaginaria no hay, de la parte real que es 1, y el denominador, como dijimos, generan valores negativos, sería el arco tangente de la parte imaginaria, que es de omega RC, es la parte imaginaria, entre la parte real, que es 1. Es decir, el ángulo de desfasamiento nos generará un valor negativo, es el arco tangente, esta parte se hizo 0, arco tangente de omega RC. ¿Verdad? Recuerden ustedes que omega es un valor que nos genera directamente la frecuencia en Hertz. Bien, pero una pregunta interesante podría ser aquí, una pregunta importante sería, ¿dónde se encuentra la frecuencia de corte? ¿Dónde se encuentra la frecuencia de corte? Dijimos que por definición en un video anterior, por definición, la frecuencia de corte es el valor de frecuencia en donde se genera una caída del voltaje de salida de 70% del valor de entrada aproximadamente. Es decir, decimos VO sobre VI en magnitud, aproximadamente en 1 sobre raíz de 2, es decir, 0.7071, ¿verdad? 0.7071. Pues lo que tenemos que hacer es igualar a nuestra ecuación de magnitud, que es esta de acá, es decir, igualarla a 1 sobre la raíz de 1 más omega RC al cuadrado. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, podemos utilizar muchos métodos. Podemos, por ejemplo, despejar la ecuación, pues despejar omega y sacar el valor donde la frecuencia genera una magnitud de 0.71, pero por deducción simple, también podemos hacer esto. Miren. Aquí hay una raíz, aquí también. Bueno, el valor de adentro debe generar un 2. O sea, esta parte de aquí debe ser igual a 2. Toda esta parte completa. Para que esto sea cierto, toda esta parte debe ser igual a 2. Bueno, aquí hay un 1 ya. Pues nos falta otro 1. Esta parte tendría que ser igual a 1. ¿Verdad? Para que todo esto sea igual a 1, lo que está aquí adentro tiene que ser 1. ¿Verdad? Para que esto sea 1 más 1 y nos genera esta raíz de 2. Por lo tanto, omega RC pues debe ser igual a 1. Por lo tanto, el valor de omega ya lo podemos llamar frecuencia de corte, es decir, aquel valor de frecuencia que nos genera una magnitud de 1 sobre raíz de 2 es 1 sobre RC. 1 sobre RC. De esta forma podemos decir la frecuencia de corte es igual a 1 sobre 2pi RC. Ese es para un filtro pasabajas de primer orden. Pero ¿y en la fase qué se espera? En la fase ¿qué se espera? Pues en la fase el ángulo de la frecuencia de corte pues será igual a menos, dijimos, el arco tangente. Esta ecuación aquí es muy importante, es la fase, y esta es la
nuestra magnitud. La fase es menos el arco tangente de, vamos a ponerlo así entre corchetes, sustituimos 1 sobre RC por RC. Entonces me quedaría el ángulo que se genera en esa frecuencia de corte, el ángulo de desfasamiento será de menos 45 grados. A la frecuencia de corte se genera un ángulo de 45 grados de desfasamiento. Es decir, si la señal de entrada, vamos a suponer, vamos a ampliar un poquito aquí, tuviera esta forma, a esa frecuencia de corte, además de que viniera reducida, cambiar aquí, color, además de que viniera reducida aproximadamente 70%, vamos a poner aquí, disculpa, además vendría atrasada aproximadamente 45 grados. Ok, la señal de salida, esta no, vendría atrasada aproximadamente 45 grados a esa frecuencia de corte, ¿verdad? La frecuencia que elijas una señal, la pones a esta frecuencia, va a depender obviamente del valor de R y C. Esa frecuencia que pongas aquí, si es R igual a 1 kilo ohm, por ejemplo, y aquí de un microfaradio, pues divides 1 sobre 2pi por 1 kilo entre un microfaradio, te va a dar una frecuencia, a esa frecuencia generas una señal senoidal, y la salida que esperarías de aquí en VO sería una señal como esta, además atrasada, un poquito atenuada al 70%. Si esta valdría, por ejemplo, 1 volt, esta valdría 0.71 volts, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces recuerden, genera 45 grados de desfasamiento y una atenuación del punto 71. Bien, aquí en estas dos gráficas que tengo aquí, lo que quiero ver ahora es cómo funcionaría esto de forma gráfica. ¿Cómo nos quedaría de forma gráfica? ¿Verdad? Bueno, tengo dos gráficas aquí. Voy a cambiar el color del lápiz, color rojo está bien. Bien, en una pongo la relación de VO con respecto a VI, a la frecuencia de corte. Dijimos que esto nos va a arrojar 0.7071. Vamos a escribirlo de una vez, 0.7071 o 1 sobre raíz de 2. A la frecuencia de corte el desfasamiento nos arroja menos 45 grados. Pero bueno, podemos ir haciendo algunas evaluaciones, ¿verdad? Evaluando aquí, por una división aquí para que no se me traslape. Está muy fea esta línea, ¿no? Voy a marcar aquí nomás para que me quedara dividida la pantalla y no se me mezclara, ¿no?, los cálculos de uno con respecto al otro. La pluma, vamos a poner un color rojo otra vez. Entonces, evaluando para omega igual con 0, pues nos quedaría voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada en magnitud, nos arrojaría 1 entre 1 más este valor de 0, sería esta ecuación, le arrojaría un 0, por lo tanto me quedaría 1 sobre raíz de 1 y el valor de salida a la frecuencia de 0 Hz los tendría acá arriba, ¿no? Ok, para 10 veces la frecuencia de corte, a la frecuencia de corte dijimos, ¿no?, me quedaría 1 entre prácticamente raíz de 2. O sea, si esta parte la hacemos igual a esta, 1 sobre RC, me quedaría aquí, esta parte se eliminaría, me quedaría 1 más 1 raíz, sería 1 sobre raíz de 2, aquí está el punto de 71. Para 10 veces omega c, es decir, es igual a 10 veces
1 sobre RC, ¿verdad? O lo que es igual a 10 veces la frecuencia de corte en Hertz. ¿Cuánto nos arrojaría? Bueno, quedaría RC, quedaría VO sobre VI en magnitud, se arrojaría un valor de 1 sobre raíz de 1 más, paréntesis, 10 veces 1 sobre RC por RC. Todo esto al cuadrado, es decir, 1 sobre raíz de 1 más 10 por 10 son 100, 100 raíz de 101, nos arrojaría un valor de BO sobre I aproximadamente de 0.099, ¿no? Y para omega igual a infinito, ¿qué sucede? Para omega igual a infinito, nos arrojaría BO, estamos hablando de magnitud, recuerden, BO sobre BI, me quedaría de 1 entre infinito, nos arrojaría un valor de 0. Entonces, en un valor de infinito, pues ya arrojaríamos una magnitud de 0. Entonces, prácticamente quedaría como esto, ¿no? Vamos a hablar aquí. Aquí arrojaría, dijimos, ¿cuánto? 0.099. Y a partir de ahí sería prácticamente a 0. Y ese comportamiento de un filtro pasa bajas de primer orden, ¿verdad? Y en fase, pues podemos también evaluar. Para omega igual con 0, sería arco tangente, y el ángulo sería el arco tangente de 0, pues sería 0 grados, ¿no? 0 grados. Para omega igual a la frecuencia de corte, o lo que es igual frecuencia igual a 1 sobre 2pi sobre RC, ¿verdad? Aquí en FC. Frecuencia de corte, tenemos ahora entonces, ¿qué sucede? Bueno, sería el ángulo, sería el arco tangente de 1 sobre RC por RC. Entonces la cotangente de 1 nos arroja un ángulo de 45 grados. Menos 45 grados, así como está aquí, ¿no? Entonces empezamos con 0 y luego 45 grados. Para omega igual a 10 veces 1 sobre RC, o 10 veces la frecuencia de corte, tendríamos ahora un ángulo θ igual a menos arco tangente de 10, o 10 sobre RC por RC, recuérdenlo. Arco tangente de 10, aproximadamente el ángulo sería ahora de menos 84.3 grados aproximadamente, ¿verdad? O sea, no serían, todavía no llegaríamos al máximo, que es 90 grados. ¿Por qué sabemos eso? Bueno, cuando evaluamos, voy a ponerlo acá arriba, para hoy, bueno, que vamos a estorbar un poquito aquí.
para el calor muy cambiado. Omega igual a infinito. Es una frecuencia muy grande, ¿no? Muy grande. O muchísimo más grande que la frecuencia de corte. Para omega igual a infinito, entonces sería el ángulo θ sería de menos arco tangente de pues infinito. ¿Cuánto sería esto? Pues aproximadamente, en teoría debe ser ya 90 grados, ¿no? Entonces a la frecuencia 10 veces la frecuencia de corte todavía no llegamos a los 90 grados. Estamos cerca, estamos en menos 84.3. Pero ya en una frecuencia muy grande, muy elevada, ya estamos prácticamente en 90 grados, ¿verdad? Entonces el desfasamiento es importante, nunca se va a tener más de 90 grados, lo más que tengas es infinita, ¿verdad? Nunca se va a ver más de 90 grados de desfasamiento, pero bueno, lo importante es que la frecuencia de corte sí coincida aproximadamente con 45 y a 10 veces la frecuencia de corte con 84.3. Hay autores que consideran que esto ya es prácticamente 90 grados, depende del libro que se consulte. Para un filtro pasabajas, la frecuencia de corte, retomando, serían de 0.7071. Estamos hablando de voltaje. Y a 10 veces la frecuencia de corte, 0.099. ¿Verdad? Muy bien, le vamos a dejar por esta vez. Y espero que se sigan suscribiendo al canal. Muchas gracias por su atención.